Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en uno de los barrios de Alicante que no os hemos enseñado todavía. Estamos en la zona que se llama Cabo de las Huertas. Sé que hay muchas familias que quieren venir aquí a vivir, así que hoy vamos a descubrir esa zona todos juntos por primera vez. Vamos allá. Cabo de la Huerta o Cabo de las Huertas, se ve que se dice de ambas maneras. Es una zona residencial que rodea el faro, que tiene el mismo nombre por cierto, y cuenta con las playas y calas solitarias conectadas por senderos sobre los acantilados. Es una zona increíble para pasear, para los que les gusta la naturaleza. Es una zona de hecho que está justo entre la Albufereta y la playa de San Juan. Justo en medio. De hecho, en el lado izquierdo, hacia donde nos dirigimos ahora, colinda con la playa de San Juan. Esta es una de las carreteras principales por las que se llega aquí desde la entrada hacia Alicante. Y veremos a ver que hay muchos edificios altos, incluso grandes. Veremos los servicios y aparte hay casitas chiquititas aquí. Se mezcla todo. Esto es uno de los colegios, que luego os comentaremos qué tipo de colegios existen aquí, pero realmente es una zona casi puramente residencial y para aquellos que tienen aquí sus segundas residencias. Esta zona de aquí está situada en el noreste de la bahía de Alicante y aquí hay muchísima diversidad de flora, fauna y la geografía costera de esta zona también es muy peculiar. Según el padrón municipal, el año pasado, este año no lo sabemos porque todavía no terminó, pero el año pasado en esta zona de Alicante vivían más o menos 16.800 y algo habitantes, ¿vale? Ahora puede ser que sea un poquito más. Esta zona, como su nombre indica, era una zona de huertas, excepto en su parte más elevada, donde la tierra era como de no muy buena calidad. Ahí había una torre de vigilia desde los tiempos de los ataques berberiscos, cuando se protegía la costa y venían muchísimos barcos aquí a atacar y a asentarse en esta zona como tal. Después empezaron a construirse, sobre principios del siglo XX, empezaron a construirse aquí algunas casas buscando las vistas al mar. Qué felices eran por aquel entonces la gente, ahora ya es muy caro y muy complicado. La zona de las huertas pues estaba regada por las aguas de un río a través del embalse de Tibi. Después, obviamente, toda la situación ha cambiado. Ahora mismo el barrio se extiende por 2 kilómetros de costa y 1 hacia el exterior, y con el paso de tiempo se ha convertido en uno de los barrios más poblados del municipio y plenamente urbanizado. Tiene varias playitas, las calas, que vamos a ver ahora mismo desde aquí, pero quiero que veáis en este vídeo la diferencia que tienen diferentes partes de este barrio. Este de aquí, cerquita del mar, más cerca de la playa, son prácticamente todo casas, menos un edificio gigante que está a nuestra derecha. Una urbanización grande, pero por lo demás son casitas aquí, bungalows, casitas bajas que permiten disfrutar plenamente del mar Mediterráneo. Realmente, de hecho, todo esto es la cala Cap de la Horta, esta zona que vemos ahí delante. Después hay varias calas, miradores de todo tipo, absolutamente. Incluso un paseo del Cabo de la Huerta. Hay en esta zona no solo calas muy bonitas, sino que también diferentes negocios que podemos ver. Por ejemplo, en esta zona se sitúan centro comercial que se llama Centro Comercial Venecia. Lo veremos también aquí en el vídeo próximamente, así que no preocuparse, lo podéis ver todo. Hay un parque Presidente Adolfo Suárez, un parque verde justo a la entrada de toda esta zona, por lo que realmente se puede incluso pasear con los niños. Una carnicería también se encuentra cerquita, centro de atención para los discapacitados psíquicos también se encuentra por aquí, bastante cerca de donde estamos ahora mismo, justo a nuestra izquierda por ahí. Hay hoteles, hay diferentes tipos de negocios, peluquerías, farmacias,
bares, restaurantes, cafeterías, aparcamiento, bancos, transporte público tipo autobús. Centro comunitario también existe aquí, junto con centro de lectura pública El Cabo, buzón de correos, hay otros parques más, un poquito más arriba. Realmente esta zona es como si fuera puramente residencial, pero también hay algún médico privado, hay algún que otro negocio, aunque lo principal obviamente se concentra en la zona donde vamos a ir, mejor dicho, donde hemos empezado el vídeo, que es donde se encuentra el centro comercial Venecia, que hemos visto con antelación. El colegio que hemos visto también a la llegada. Por cierto, hay supermercados Udaco por aquí, supermercado para comprar cualquier tipo de cositas básicas, todo lo que necesitéis. Pero el atractivo principal obviamente es este de aquí, todo lo que tenéis aquí al lado. Hay gente que aquí viene a pasear con los perros, hay gente que viene aquí con familias para bañarse, buscando lugares así del baño. Se quedan en el agua, obviamente es agua del mar salada. Desde aquí, justo al ladito del mar, vamos a ir a pasear y os vamos a contar sobre precios de la vivienda y qué tipo de viviendas existen en esta zona como tal. En Cabo de las Huertas o Cabo de la Huerta, como lo queráis llamar, da igual, porque hemos visto que se llame de las dos formas, por lo que no creo que haya una gran diferencia. En esta zona se encuentran tanto pisos como muchas casas, sobre todo pareadas. Casas independientes aquí es más bien una rareza, pero también las hay. Lo que pasa es que ni se alquilan ni se venden en la mayoría de los casos. Pero sí que hay bungalows y adosados de este tipo. Aquí hay muchos pinos, muchos árboles y las calles son demasiado tranquilas. No parece que estáis en Alicante ciudad, no parece que es un barrio de ciudad de la capital de nuestra provincia y huele a mar, ese aire tan especial que no está en muchas partes de la provincia, sobre todo si se aleja un poquito, aunque sea del mar. Realmente es algo que cautiva a muchísimas personas para vivir aquí. Muchos a día de hoy creo que ya saben que vivir en una zona no significa que uno también trabaja en la misma zona. Aquí en España obviamente está muy bien si uno encuentra trabajo en su mismo barrio, pero por lo general no es el caso, no suele ser el caso. Suele ser trabajar en otros barrios diferentes, desplazarte para trabajar, o incluso trabajar en otra población, otro municipio u otra ciudad. Por lo que la gente sobre todo busca un barrio tranquilo para vivir, pensando en cuánto tienen que desplazarse para el trabajo o colegio, sí, pero sobre todo buscan calidad de vida, que es donde pasan la mayor parte del tiempo cuando no están trabajando. Y en esta zona también en particular hay muchísimas segundas residencias, las que permanecen vacías, lo que es una gran pena. Sinceramente hay cada vez más y más personas que piensan que es mejor no dejar que la gente compre segundas residencias a día de hoy hasta que las personas que necesitan primera vivienda habitual, se hagan con las viviendas, porque piensan que no es justo que algunos tienen varias viviendas que ni siquiera usan, que se quedan paradas todo el año, viviendas increíbles como estas de aquí, mientras que las familias ni siquiera tienen la opción de comprar una única vivienda para su familia como vivienda habitual. Comentadnos lo que pensáis al respecto, por cierto, si sería una buena normativa no dejar comprar segundas residencias mientras se resuelve la crisis de las viviendas aquí para las familias que viven en las zonas costeras sobre todo. Vamos a hablar sobre los precios de las viviendas tanto para compra como para alquiler, mientras que estamos disfrutando de estas agradables vistas. Vamos a empezar por los alquileres aquí y he de decir que más o menos de 85, por ejemplo, viviendas que habían en Idealista a día de hoy, más del 60% seguramente sean viviendas temporales y el resto son viviendas de larga duración, que son contratos anuales para vivir todo el año, no solo en temporada de invierno.
Alquileres los hay desde 750 euros al mes. Es larga temporada, lo que significa que son contratos anuales. Un dormitorio, 52 metros cuadrados, muy buen tamaño para un dormitorio. Vistas al mar, planta número 11. 850 euros al mes cuesta un alquiler de invierno, se llama, va desde septiembre hasta junio y son 3 dormitorios, 110 metros cuadrados, quinta planta con ascensor. Pero solo es en el caso de que queréis pasar aquí temporada de invierno, sois profesores o estudiantes, pues vale. Pero si no es el caso, al no ser que lo necesitéis como algo temporal de verdad, pues se puede, pero todo el año no. 925 euros al mes cuesta un piso de larga temporada de 2 dormitorios, 70 metros cuadrados, primera planta con ascensor y bajó, por cierto, 50 euros porque antes valía 975 euros al mes. 1.000 euros al mes cuesta un adosado de larga temporada, 2 dormitorios, 90 metros cuadrados, más o menos como este tipo de aquí, con garaje pero sin muebles. 1.200 euros, un adosado de 3 dormitorios, 150 metros cuadrados, sin muebles también y con aparcamiento obviamente propio. 1.200 euros al mes, que antes valía 1.300, así que han bajado 100 euritos. Cuesta un ático de 2 dormitorios, 100 metros cuadrados, una planta número 15 con ascensor obviamente. Así que veis que los precios aquí más o menos son los precios como en nuestra zona, la zona del Albir, como en Benidorm, en Altea. Los precios son los adecuados, digamos, a lo que es el mercado, pero no significa que sean justos porque son bastante altos para los salarios de la gente de aquí. Para comprar hemos encontrado bastantes propiedades, más de 400 hay. Eso teniendo en cuenta que algunas igual hay más, pero algunas se repiten en varias inmobiliarias. Así que son sobre 400, 390. Y las hay desde 180.000 euros. Esto de aquí es un piso de 2 dormitorios, solo 37 metros cuadrados dicen, es una cuarta planta sin ascensor. Y después hay otro anuncio que publica exactamente la misma vivienda, pero es otra inmobiliaria y cuesta 5.000 euros más, pero aquí dice que son 60 metros cuadrados. Entonces creo que son 37, como indica en el primero, 37 útiles, pero aparte hay terrazas o pasillo o algo, y de ahí que sacan que son 60. Justo es, no lo creo porque habría que decir los metros reales útiles. 195.000 euros cuesta un piso planta baja, 2 dormitorios, 85 metros cuadrados, así que tiene un buen tamaño. Es un piso exterior y es urbanización con piscina. Por cierto, muchísimas urbanizaciones aquí tienen piscina, lo que es positivo. Aquí van a construir casas de 4 y 5 dormitorios con piscina y zonas ajardinadas. Aedas Homes es una de las promotoras que en esta zona se está haciendo muy popular. Tienen también viviendas que están construyendo en la zona de San Juan Pueblo, Playa de San Juan, por lo que se expanden muy rápidamente. Y aquí también se han hecho con un pequeño trocito. Aquí tenemos el centro comercial, por cierto, de esta zona, el centro comercial Venecia. Por esta parte puede no parecer gran cosa, pero por otro lado, cuando lo veáis, veréis que hay muchísimos negocios. Autoescuela, por ejemplo, está aquí, mini supermercado. Hay varios bares, cafeterías, panaderías, restaurantitos de todo tipo, peluquería ahí dentro. Ahora iremos a verlo para que veáis realmente qué servicios existen aquí. Tintorería incluso también. Zafiro, agencia de viajes, y aquí en el listado aparece todo lo que hay. Son 3 plantas, Banco Sabadell, cafeterías, panaderías, librería, perfumería, hay de todo, ¿vale? Hay absolutamente de todo. Hay incluso wifi gratuito en esta zona si lo necesitáis. Esto es como se ve por dentro. Aquí a la derecha sí que hay un local disponible. Hay algunos locales disponibles aquí, pero tampoco tantos porque es como lo principal, los servicios principales aquí. Hay un parquecito infantil para niños, la primera y segunda planta. Hay gimnasio ahí, me parece, en la última planta también. Y como veis, es un centro comercial pequeñito, pero tiene mucho que ofrecer, creedme. Aquí hay más cafeterías también en esa zona, carnicería también se encuentra por aquí en la primera planta, hay de todo.
todo lo necesario y más. Y hay varios accesos también a este centro comercial. Desde el lateral, ahora iremos a verlo. Mientras tanto, seguimos con la compra de las viviendas. 195.000, piso de un dormitorio, 55 metros cuadrados, segunda planta con ascensor. 275.000 euros, un piso de 3 dormitorios, ya ahí veis la diferencia de precio, ¿vale? 80 metros cuadrados, primera planta sin ascensor. Son edificios algo más bajos, ¿vale? Como estos de ahí. 300.000 euros cuesta un piso de 4 dormitorios, 140 metros cuadrados, buen tamaño, buenas habitaciones de metros cuadrados. También primera planta sin ascensor y es un piso de esquina, lo que significa que será muy soleado. Estudios, hay solo uno, 320.000 euros cuesta, es un estudio renovado en una de las mejores zonas de aquí, 58 metros cuadrados, también muy buen tamaño. Áticos también hay, se venden desde 430.000 euros con vistas al mar, porque son plantas altas, en este caso planta 9, 3 dormitorios, 165 metros cuadrados. Casas también las hay, sobre todo adosadas, desde 330.000 euros, 3 dormitorios, 151 metros cuadrados. Y villas independientes hay muy poquitas, pero las hay desde 780.000 euros, 5 dormitorios, 250 metros cuadrados. Como veis, sí que hay donde elegir y precios muy distintos. En el lateral aquí vemos que hay prensa, hay panadería, justo ahí, panadería, pastelería. También tenemos algunas inmobiliarias, más cafeterías. Tenemos sitio que vende fruta y verdurita, lo que está muy bien. Ahora intentaremos acercarnos un poquito más para que podáis ver. Hay también una papelería, librería por ahí. Y para todas aquellas personas que vienen aquí, mirad, carnicería y charcutería también. Es que hay de todo, hay absolutamente de todo en esta zona. Todo se concentra en un mismo lugar. Comprar libros, papelería, perfumería, aquí también droguería, cosmética, artículos de regalo, artículos de limpieza. Veo que también están vendiendo. Por lo que sí que hay servicios aquí. Parece como, remotamente parece una zona solamente residencial. Lo cierto es que a menos de 1 kilómetro de aquí existen supermercados de cadenas grandes, existen más colegios, existe más transporte público, tranvía, existen diferentes tipos de negocios, existen gasolineras y muchas más cosas. Porque no os olvidéis que es un barrio, digamos que no es muy grande y colinda con la playa de San Juan, colinda con otras zonas de Alicante y realmente hay todo tipo de comodidades cerca, farmacia también, por cierto. Algunas zonas verdes aquí, por cierto, aparcar también es gratuito, es una zona blanca, no pone que es para residentes ni es una zona azul de pago y es muy cómodo. Hemos encontrado aparcamiento fácilmente aquí. Farmacia, como hemos visto, también existe y una óptica, fijaros, una óptica también por aquí para que sea más cómodo. Esta zona sería ideal para todos aquellos que buscáis tranquilidad, que queréis estar cerca del mar. También tenéis tal vez tener una vivienda con vistas al mar. Es una zona, parece con aire especial, como aire más marino. No sé cómo explicarlo, me recuerda mucho la zona de las Salinas de Torrevieja, algo más así apartadito, la Marina de Elche. Es una zona más tranquila, pero a la vez a pocos minutos tenéis centros comerciales, tenéis hospitales, tenéis clínicas privadas, tenéis todo tipo de servicios que se os pueden ocurrir y mucho más. Y una vez que volváis del trabajo o del ajetreo de la ciudad, aquí hay mucha más tranquilidad y por ese motivo muchas familias eligen esta zona para vivir. Obviamente los alquileres no son de lo más barato, pero estos son los precios que hay que pagar cuando uno busca una vivienda en la zona que tiene calidad de vida, en la zona que está cerca de la playa, cerca de todos los servicios necesarios, una zona familiar para vivir. Sí, en verano igual habrá algo más de turismo aquí, pero no habrá masificación, no hay discotecas justo aquí inmediatamente al lado de las viviendas familiares, por lo que podréis vivir tranquilamente aquí todo el año si lo queréis hacer.
No todos los alquileres están disponibles para larga estancia, como habéis podido ver, pero sí que se puede encontrar algo. Y de momento sí que hay bastante oferta para comprar viviendas aquí. Lo que sí que vimos es que hay varias viviendas ocupadas que también se venden a precios de entre 180, 190, 200.000 euros. Pero vivienda ocupada no os recomendaría, ya que es un proceso muy largo, muy burocrático, muy lento sobre todo, y no os garantiza que vayáis a recuperar vuestra vivienda tan fácilmente y sobre todo que la vayáis a recuperar en buenas condiciones. Gracias por acompañarnos en este agradable paseo por Cabo de las Huertas, por un barrio increíble de la ciudad de Alicante, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.